Y en aquella noticia decían: el mar se ha salido en las costas de México. Ha visto un tsunami en todas las costas del país de México. Y veía que sobre toda la televisora decían: ha visto un tsunami sobre las costas de México. Y volví a escuchar aquella voz del Señor que me dijo: hijo mío, voy a enviar juicios que van a sorprender al hombre, que van a sorprender a la mujer, juicios sobre todo el mundo entero. Dile a mi pueblo que esté preparado, porque juicios sorpresivos vendrán a la tierra, juicios que el hombre, juicios que la mujer no lo tiene esperado. Y me dijo: dile a México que voy a enviar juicios que van a sorprender a esa nación. Diferentes tipos de juicios van a sorprender a México. Y volví a escuchar por tercera vez su voz que me dijo: voy a enviar juicios sorpresivos y te mostraré cosas ocultas. Abrí mis ojos y solamente me encontraba dormido. Amado hermano, fue la tercera revelación que el Señor me dio. Pero la cuarta revelación es algo diferente. En la cuarta revelación. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Me acuerdo que al día siguiente yo me dormí y nuevamente abrí mis ojos. Mi cuerpo se encontraba débil, mis huesos no los sentía, mi carne no la sentía, porque ya eran varias revelaciones en las que Dios me había dado y mi cuerpo había quedado débil. Dolores de cabeza venían a mi vida, a mi cuerpo, dolores de hueso, dolores de cuerpo venían a mi cuerpo. Pero cuando abrí mis ojos por cuarta vez, dormido, yo me encuentro en aquel momento en un auditorio grande, en un salón muy grande. Y yo empecé a observar que en aquel salón habían pantallas digitales, muchas pantallas digitales. Y empecé a ver una mesa grande de metal. Y en aquella mesa veía un joven blanco, rubio, muy hermoso. Y yo empecé a ver que había muchas personas, muchos hombres mirando aquellas pantallas digitales. Y empecé a ver de aquel momento, ay, no la mansegué. Empecé a ver en aquel momento, Iglesia de Cristo, que había en aquel lugar como animales, reptiles, que aquellos reptiles, aquellos hombres veían aquellas pantallas digitales. Y el hombre que estaba rubio, que estaba en aquella mesa de metal, le dijo a aquellas personas: muéstrame unas iglesias cristianas Pentecostés. Cuando dijo eso, empecé a ver que se acercó un hombre y empezó a mostrar una pantalla, un video de una iglesia cristiana de Veracruz que yo conozco. Y me acuerdo que aquel hombre le dijo: muéstramela. Y me acuerdo que aquel hombre le dijo: esta iglesia se llama Ebenezer. Tiene aproximadamente 80 miembros. Y empiezo a observar que había un culto en aquella iglesia. Y aquel hombre decía: ahí hablan en lenguas, ahí habla el Espíritu de Dios, ahí habla su Dios, ahí le revela su Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. Y aquel hombre que estaba en aquel escritorio de metal le dijo: quiero que vayan y la destruyan, quiero que vayan y le hagan la guerra, quiero que vayan y le hagan persecución espiritualmente. Cuando de aquel momento viene otro hombre y le dijo:
empecé a ver un video donde le pasaban a aquel hombre que estaba en aquel escritorio, y aquel hombre le decía: esta iglesia se llama Ríos de Agua Viva, es de Oaxaca, aquí van aproximadamente alrededor de 100 miembros. Y aquel hombre le dijo: muéstrame cómo glorifican a su Dios. Empecé a ver que había hermanos aplaudiendo, llenos de la presencia de Dios. Y aquel hombre que le mostraba aquel video le empezó a decir a aquel hombre rubio que estaba en aquel escritorio: en esta iglesia se manifiesta el Espíritu de Dios. Su Dios les habla, su Dios les revela, su Dios les ministra. Ayunan, ahí oran, ahí hacen vigilias, ahí buscan la presencia de su Dios. Y aquel hombre le dijo: vayan y persíganos y destruyanos, háganles persecución espiritualmente. Y empecé a ver que empezaron a pasar muchas iglesias más. Cuando pasan una iglesia más, aquel hombre que estaba en el escritorio le dijo: yo no quiero ver ese video, porque esa iglesia nos pertenece a nosotros. Ahí no les habla su Dios, ahí no hay santidad. Esa iglesia nos pertenece a nosotros. Y escuché la voz del Todopoderoso que me dijo: hijo mío, Diego, viene persecución espiritualmente, no físicamente, espiritualmente viene persecución para mi iglesia. Viene persecución para mis hijos espiritualmente, donde los gobernantes de las tinieblas vendrán a hacerles persecución. Dile a mi pueblo que es tiempo de orar, que es tiempo de ayunar, que es tiempo de buscar más mi presencia. Empecé a observar en aquel momento que el Señor me dijo: hijo, este salón que tú ves, auditorio que tú ves, es el lugar donde tienen el sello para marcar a mis hijos con la marca de la bestia, con la marca de Satanás. Pero ve y dile a mi pueblo, me dijo claramente, audiblemente, ve y dile a mi pueblo que mi pueblo ya no estará en la tierra, mi pueblo ya estará en las bodas del Cordero, porque cuando salga este sello que está aquí, para marcar al hombre, a la mujer, antes que salga de este salón, mi pueblo se levantará conmigo a las nubes, a Correquilla Majanda. Y yo le dije: Señor, pero muchos dicen que tú le has dicho que la iglesia estará en la tierra. Y él me dijo: hijo, mi iglesia no estará en la tierra, mi iglesia estará conmigo dándome la gloria, la honra y la alabanza. Me acuerdo que el Señor empezó a decirme: dile a mi pueblo, hijo, que yo vengo en breve. Mi iglesia ya no estará cuando este sello, yo vi como cajas de metales, y el Señor me decía: aquí se encuentran los sellos de la marca del Satanás, pero aún no tienen la autoridad de salir para ponerle la marca al hombre, a la mujer, porque ellos primeramente van a la autoridad que es sobre toda autoridad, que es mi autoridad. Empecé a ver de aquel momento que el Señor me dijo: te mostraré algo más, y empecé a ver que hacia abajo de aquel salón había nuevamente, veía aquel sótano y veía un ataúd. Y en aquel ataúd veía un hombre acostado, dormido, pero aquel hombre se empezaba a mover poco a poco. Y el Señor me decía: ¿recuerdas quién es él? Él es Juan Pablo II. Satanás le ha empezado a dar soplo de vida. Satanás ha empezado a darle vida. Satanás ha empezado a meter poco a poco vida sobre aquel cuerpo. Recuérdale a mi pueblo, recuérdale al hombre, a la mujer, que él es el anticristo. Pero el cuerpo de aquel hombre que estaba en aquel ataúd
también cambiaba, se hacía cada vez más joven, se rejuvenecía. El Señor me decía: muy pronto pondrá el primer pie sobre aquel piso, pero antes que coloque el primer pie, mi iglesia ascenderá hacia arriba a mi presencia. Y el Señor me volvió a decir: el anticristo no puede levantarse sin que mi iglesia se levante. Antes que se levante y ponga un pie en la tierra el anticristo, mi iglesia ascenderá conmigo. Me acuerdo que Él me dijo: hablarás, porque cosas ocultas tengo que mostrarte. Abrí mis ojos, mi cuerpo estaba totalmente débil. Yo quería oración, yo quería que alguien me orara porque mi cuerpo estaba débil. Al día siguiente me acuerdo que me fui a dormir, mi cuerpo estaba débil, mi corazón se sentía agitado, me faltaba oxígeno, me faltaba aire. Pero cuando me fui a dormir con la poca fuerza, le dije: Dios, haz lo que tengas que hacer. Yo te pertenezco a ti, mi cuerpo te pertenece a ti. Yo me dormí y nuevamente cuando abrí mis ojos, yo pensaba que iba a abrir mis ojos en la cama, pero no. Nuevamente me encontraba en otra atmósfera donde yo podía observar que me encontraba frente a una pantalla grande. Y en aquella pantalla yo podía ver muchas imágenes que pasaban. Pero de aquella pantalla salió una voz que me dijo: tengo algo que mostrarte, cosas ocultas. En aquella pantalla empecé a ver el sol muy rojo. Y de aquella pantalla salía una voz que me decía: dirás al hombre, a la mujer, a la tierra, y dirás a mi iglesia que viene una ola de calor nunca antes vista en miles de años sobre la tierra. Viene una ola de calor nunca antes vista. Y yo le dije: Señor, pero la calor se siente muy fuerte en la tierra. Y Él me dijo: no es nada comparado a lo que viene. Viene una ola de calor nunca antes vista en la tierra. Viene una ola de calor donde el sol aumentará, donde el sol va a aumentarse aún más. Dile a mi pueblo que se cubra con mi sangre. Dile a mi pueblo que me busque, que ore, que ayune, porque ese sol, hijo mío, va a traer muchas enfermedades a la tierra. Va a traer demasiadas enfermedades que solamente a mis hijos no les tocará. Y empecé a observar de aquel momento como las olas del mar en aquella pantalla se levantaban, y Él me decía: tsunamis vendrán a la tierra, terremotos vendrán más a la tierra, mis juicios no han parado. Cuando Él me dijo eso, empecé a ver cómo en los cielos se manifestaban muchas cosas, señales. Cuando Él me dijo en aquel momento: te mostraré Estados Unidos, veía como Dios mandaba juicios de diferentes a Estados Unidos. Empecé a ver plagas en Estados Unidos, epidemias en Estados Unidos. Empecé a observar enfermedades grandes en Estados Unidos. Empecé a observar muchos países que estaban contagiados con epidemias. Y el Señor me decía: vienen epidemias para México, para Estados Unidos, para Brasil y para diferentes países. Los voy a sorprender con mis plagas. Pero diga a mi pueblo que me busque, que ore, que ayune, porque todo esto se ha de cumplir. Los hospitales los miraba llenos de almas enfermas. Veía cómo las personas se enfermaban, las enfermedades se multiplicaban.
empecé a observar que en el cielo oscuro y negro, un caballo negro muy oscuro giraba sobre el cielo. Y aquel sonido del caballo era terrible y espantoso. Y el Señor me decía: hijo mío, es el caballo de la muerte que ha venido por todas las almas que le he permitido que se lleven. Es el caballo de la muerte. Dile a mi pueblo que me busque, dile a mi pueblo que ore. De aquel momento yo me encuentro en una iglesia cristiana, y en aquella iglesia cristiana, amado hermano, cuando yo me encuentro, yo empiezo a observar que en aquella iglesia cristiana había un predicador, un hombre que yo conozco con un micrófono en la mano, y aquel hombre estaba en el altar predicando. El hombre corría de un lado para el otro, corría de un lado para el otro y profetizaba. Cuando sentí una mano que me tocó el hombro y me dijo: ¿miras a ese hombre? Yo le dije: sí, lo miro. Te diré algo sobre él. Cuando yo veía que él profetizaba y corría y se movía, él me decía: está dando palabras carnales y no espirituales. De su boca están saliendo palabras carnales y no de mi Espíritu Santo. Y mi corazón se entristeció. Yo dije: ¿cómo puede ser? Y él me decía: sí, hijo mío, es por eso que te he venido hablando, que cosas ocultas te mostraré. Como mi pueblo se está contaminando con palabras carnales, palabras que no provienen de mí sino de su carne, palabras que no provienen de mi boca sino de su boca. Dile a mi pueblo que medite, que me busque, porque no todos son míos. No todo lo que yo digo no todo lo que ellos dicen es perdón. Muchos de su boca ha empezado a salir palabra carnal, palabra que está dañando la mente de mi pueblo, del hombre, de la mujer. Cuando de ese momento me lleva a una casa de un hermano que yo conozco, me acuerdo que aquel hermano yo lo conozco, aquel hermano toca, aquel hermano canta. Cuando yo me encuentro ahí, vuelvo a sentir la misma mano que posó sobre mi hombro y me dijo: te mostraré algo aquí. Yo empiezo a ver que sale su hijo de su casa y me dice: hermano Diego, Dios le bendiga. Yo le dije: Dios le bendiga. Y él me dijo: qué milagro que está por aquí. Yo le dije: solamente he pasado por este lugar. Y aquel joven me dice: ¿sabes algo, hermano Diego? Y mira los instrumentos que hemos comprado, mira el equipo que hemos comprado. Yo no sé nada, pero Dios me lo mostraba. Cuando de aquel momento sale su papá y yo veo que su padre le da un pellizcón. Me acuerdo que cuando aquel hombre sale y se le queda mirando a su hijo y le dice que se callara, aquella persona que estaba atrás de mí me habla al oído y me dijo: ¿cómo miras a aquel hombre? Yo le dije: Señor, yo no sé nada. Y él me dijo: mira, yo te diré cómo lo miro. No mira su rostro lleno de ambición, no mira su rostro lleno de beneficios, no mira su rostro que el hombre, él quiere que el hombre lo vea, él quiere que el hombre sepa de él quiere que el hombre lo llame que es un buen pastor. Pero su vida, su rostro lo veo lleno de beneficios, porque palabras carnales también salen de sus labios, palabras que contaminan, palabras que no provienen de mi espíritu sino de la carne. Yo le decía: esto no puede ser, Señor. Y él me decía: así como él están muchos y piensan que tienen la salvación, pero a muchos en aquel día les voy a negar la salvación.
empecé a ver a otro ministro, profeta, que sale por las redes transmitiendo en vivo. Él es de Ecuador. Él hablaba que Dios te va a bendecir, a prosperar, que viene sanidad, que viene abundancia, que la escasez se va, que Dios va a restaurar tu matrimonio, tu familia. Y el Señor me decía palabras carnales y no espirituales. Él es de Ecuador. Palabras carnales y no espirituales. Mi pueblo está siendo engañado por palabras carnales. Yo le dije, Señor, ¿por qué tú no me habías hablado esto? Y Él me dijo, yo guardo silencio. Y cuando tengo que hablar, hablo. Por cuanto tú hablarás y no callarás. Porque callaste algunas revelaciones que te di a través de sueños. Yo le dije, Señor, yo pensaba que solamente eran para mí y no para tu pueblo. Yo pensaba y decía, estas revelaciones se van a cumplir y mis ojos la verán. Pero yo sé que se van a cumplir. Y Él me dijo, en esta hora te digo, hablarás y no callarás. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.